Hola, buenos días. Soy María José Lladró, trabajo aquí en la Federación del Metal. Gracias a todas las personas asistentes a esta jornada. Permitirme que comparta pantalla e iniciamos la sesión. Pues nada, como os iba diciendo, muchísimas gracias por asistir a esta jornada que FEMEVAL, junto con Unión de Mutuas, Unimat Prevención y la Consellería de Participación, Transparencia y Cooperación y Calidad Democrática, estamos celebrando. Esta jornada está englobado dentro de un proyecto que estamos desarrollando llamado Orientadas, Organizaciones Orientadas a los ODS, que está subvencionado por la Consellería de Participación para promocionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 destinada a entidades sin ánimo de lucro para el ejercicio 2022 que estamos ejecutando en el 2023. Dado que el viernes día 28 es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, hemos decidido hacer este pequeño seminario junto con Unión de Mutuas y Unimat Prevención para informar a las empresas de cómo enfocar tener el desarrollo de los ODS desde la perspectiva de la seguridad empresarial. ¿Por qué FEMEVAL estamos trabajando en este proyecto y por qué estamos tratando los objetivos de desarrollo sostenible? Y pues la idea fundamental es poder ayudar a todas las empresas a poder realizar pequeñas acciones en su día a día que favorezcan la integración de estos objetivos de desarrollo sostenible. En concreto, analizando el sector y lo que desarrollamos, consideramos que era fundamental trabajar los ODS de salud, como son el ODS de hábitos de vida saludable y la salud laboral, que es lo que vamos a hablar en esta jornada. También los ODS de igualdad e integración laboral, que son muy importantes dado todo el problema con el tema de igualdad que, por desgracia, en esta sociedad estamos teniendo, y consideramos que desde las empresas podemos realizar pequeños pasitos para poder evitar estas desigualdades. También estamos trabajando los ODS de buen gobierno, ética, transparencia, para que las empresas cada vez evitéis cualquier tipo de problema y consigáis el ODS número 16. También hay un ODS que está compuesto por varios, que es los relacionados con la calidad del aire, pero también están relacionados con los hábitos de vida saludable, la salud laboral dentro de las empresas. Todos estos objetivos también se aplican en la vida diaria. Por tanto, si conseguimos desarrollarlos en las empresas, luego los podremos aplicar en nuestro día a día. Os invito a que cuando termine la jornada podéis entrar en la web de FEMEVAL y hay un pequeño enlace que se llama Orientadas y os lleva a la página de los ODS. Allí os vamos informando de pequeñas noticias, pequeñas buenas prácticas que se están desarrollando para conseguir todos los ODS, así como estamos desarrollando vídeos e infografías que os pueden dar pequeñas pistas para poder implantarlos en vuestro trabajo diario. En la jornada de hoy contamos con Unión de Mutuas, con Javier Murcia, que nos va a hablar de cómo se puede fomentar desde las empresas la seguridad vial. Muchas gracias, Javier, por asistir y con todo lo que nos vas a contar a continuación. Y luego, a continuación, Óscar Picazo, de Unimat Prevención, nos va a presentar una herramienta para poder tener todo lo que es la gestión de la prevención de riesgos laborales digitalizada. Las empresas muchas veces son de pequeño tamaño y a veces la gestión de esta documentación y de esta formación y todo lo que ello implica, pues a veces es un poco complicado el tenerlo ordenado. Así que las nuevas herramientas nos pueden ayudar. Así que nada, en breve os dejaré contarnos todo lo que estáis desarrollando desde vuestras entidades. Y ahora os voy a presentar el vídeo que hemos desarrollado desde la Federación en relación con el ODS tanto de vida saludable como de prevención de riesgos. A ver si... ODS 3 y 8. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 8 pretenden mejorar la salud y seguridad de las personas. El ODS 3 en la vida cotidiana y el 8 en la vida laboral. En particular, el ODS 3 busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas en todas las edades. Las empresas pueden alinearse con este objetivo implantando acciones que contribuyan a alguna de las metas relacionadas. Por ejemplo,
Desarrollar planes de bienestar laboral y apoyo psicosocial para reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promoviendo la salud mental y el bienestar. Realizar campañas de prevención de consumo de sustancias adictivas. Desarrollar acciones de formación en seguridad vial y conducción segura y llevar a cabo programas de mantenimiento y renovación de flotas. Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones por accidentes de tráfico. Incorporar nuevas sustancias menos contaminantes en productos y procesos para reducir el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos, así como la contaminación del aire, agua y suelo. La seguridad laboral se aborda específicamente en el ODS 8, que persigue promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todas las personas. Se trata de un objetivo muy necesario, ya que, por ejemplo, en España, en el año 2021, se registraron más de 600.000 accidentes laborales con baja, y de ellos, 611 fueron mortales. Por ello, de nuevo, las empresas pueden contribuir a lograr las metas del ODS 8 mediante las siguientes acciones. Diversificar los productos o mercados, invertir en la modernización de la maquinaria, desarrollar proyectos de transformación digital y participar en actividades de innovación para lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación. Promover el trabajo estable de calidad con planes de carrera que aseguren la transparencia y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Establecer mecanismos de comunicación interna y de mejora del ambiente laboral o desarrollar planes de inclusión para personas con discapacidad para, de aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Realizar campañas de sensibilización y formación en prevención de riesgos laborales, desarrollar planes de cero accidentabilidad o implantar la norma ISO 45001 para proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todas las personas trabajadoras, incluidas las migrantes. Pues nada, voy a compartir pantalla para que Javier Murcia... Uy, cuidado, disculpa. Sí, pero vídeo. Bien, preparado. Buenos días a todos. Gracias, Ana José, por la presentación y por la exposición que nos habéis dado. Bueno, estamos encantados de compartir y colaborar en proyectos de este ámbito. Y bueno, nosotros como Mutua de Accidentes traemos principalmente una temática que es la seguridad vial y una campaña que hemos hecho de manera reciente este último año y está cerrándose a principios de este 2023, campaña que llamamos Importancia de Llegar. No obstante, quisiera poner un poquito de marco a la jornada y primero hablar de qué hace una mutua en el ámbito de seguridad y salud, porque digamos el contexto de por qué las mutuas participan, mutuas de colaborador de la seguridad social. Luego pondremos el foco en por qué estamos aquí con el tema de accidentes laborales de tráfico, cuál es el problema, cuál es la siniestralidad de esa tipología de accidentes. Daremos también una pincelada sobre cómo puede abordar la empresa la prevención de accidentes laborales de tráfico, aunque es un tema complejo y que necesitaría de más tiempo para exponer en profundidad, pues vamos a dar unas líneas para poder implementar o conocer lo básico para implementar planes de movilidad segura y responsable. Por último, haremos la presentación propia de la campaña que, como os he dicho, hemos lanzado este año pasado, sobre todo en materia de sensibilización y concienciación de empresas mutualistas y los trabajadores que en ellas
ejercen su labor. Bien, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, bueno, como su nombre propio indica, estamos organizadas dentro del marco de la Seguridad Social. Nos regula un marco legal, principalmente el de la Ley General de la Seguridad Social, y bueno, dentro de las atribuciones que otorga a las mutuas colaboradoras está el de poder hacer actividades preventivas dentro de la acción protectora propia de la Seguridad Social. Y esas actuaciones preventivas, actividades preventivas, que son una tipología de prestaciones asistenciales en favor de los empresarios que tienen protegidos cada mutua y de los trabajadores que están trabajando en estas empresas, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos a la mutua en cuestión. En este caso, las empresas mutualistas de mutuas, los trabajadores autónomos adheridos. Bien, esto que es una encomienda general se aterriza en un Real Decreto en que regula las actividades preventivas que podemos hacer las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y cada año una resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social define la estructura de información y hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos estas mutuas en materia preventiva. Sin decir, no podemos hacer actividades de servicio de prevención ajeno, sino actividades de divulgación, de difusión y, bueno, siempre, como hemos dicho, dentro de un marco regulado muy potentemente que no colisiona con el ejercicio de otros organismos, otras entidades que, bueno, con ánimo de lucro y de acuerdo a cómo se montó el sistema preventivo en nuestro país, pues tiene unas funciones más directas de elaboración de evaluaciones de riesgos, de planes de prevención, de actividad preventiva específica sobre cada una de las empresas con las que contratan. Como es el caso de Unimat, que luego presentará un tema muy interesante. Bien, para nosotros hacer el plan de actividades preventivas de 2022, para poner un poco de contexto, miramos básicamente 3 elementos. Por un lado, las estrategias que se están cociendo por el mundo, que están en vigor, por el mundo entendiendo nuestro mundo que nos aplica desde el marco europeo, marco estratégico de la Unión Europea sobre seguridad y salud en el trabajo, la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo, que identifican líneas de acción, objetivos concretos. Bueno, en este caso era un borrador, sabe que desde hace unos meses ya es la definitiva, ¿no? La estrategia española. También, bueno, estrategias de seguridad y salud de diferentes comunidades autónomas, como es la valenciana, la de Cataluña, etcétera. Tenemos una visión sobre qué valor le está dando a qué ámbitos de la prevención para orientar un poco nuestras propuestas en ese sentido. Algunos de los otros son planes de choque contra los accidentes mortales en el trabajo o los planes propios de Invasat, que en el ámbito de la Comunidad Valenciana pues, determinan actividades de control y seguimiento de las empresas en prevención. Y como mutuas hemos colaborado en algunos de los aspectos de estos planes. Otro elemento son las propias estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Al final, la prevención, bueno, lo que hace, su primer objetivo sería establecer las condiciones de trabajo para evitar los daños a la salud que se materializan en forma de accidentes y enfermedades. Por tanto, es importante conocer qué accidentes de trabajo, cómo son, y de qué manera afectan, cuáles son las tipologías, en particular para los más importantes, los que tienen consecuencias graves y mortales. Y esto lo hemos hecho a través de conocer pues, estadísticas tanto a nivel nacional, a nivel comunitario, como en nuestras propias empresas mutualistas, a nivel interno de mutua, conocer la accidentalidad y hacer un reflejo de qué nos interesa o dónde tenemos más problema. Y por último, la cartera de mutualistas. Hay que tener en cuenta qué tipología de empresas, qué tamaño, qué sectores, qué tipo de riesgos afectan, algunos de carácter transversal para todas las empresas, algunos específicamente para algunos sectores. Bueno, pues con estas 3 piezas del puzzle nosotros nos componemos más o menos anualmente una reflexión y definimos las actuaciones básicas a desempeñar desde lo que llamamos prevención con cargo a cuotas, desde Unión de Mutuas. Vemos aquí la estructura del plan preventivo que la Seguridad Social define, estos grandes elementos que veis ahí: el programa de asesoramiento técnico a pymes y sectores preferentes, este es uno de los ejes. Otro es el programa de control de la siniestralidad del Plan General de Actividades Preventivas, y uno que también estimula que se hagan programas de actividades de investigación, desarrollo e innovación para la reducción de las contingencias profesionales. El foco que pone la Seguridad Social siempre es que vaya a favor de reducir las contingencias profesionales. Estos son los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, y regula la actividad sobre, normalmente,
sectores de empresas menos protegidos, porque son de tamaño menor, que tienen más accidentalidad. Se identifican normalmente sectores por su código de CNAE, bueno, que considera la seguridad social que son susceptibles de recibir más acciones. Bueno, es un poco lo que articula las líneas principales del plan. Existen más programas, pero no queríamos tampoco abundar en ellos. Dentro de estos, veis que hemos enmarcado algunas campañas, como la que luego contaremos de seguridad vial, pero también una campaña para la lucha contra los accidentes graves y mortales, las empresas mutualistas, también la colaboración con el plan de actuación del INVASAT y la generación de materiales de tipo guías, códigos de buenas prácticas, incluso proyectos un poco específicos y que han contado con la colaboración de empresas externas especializadas, con el tema de, por ejemplo, la guía de prevención del silicio cristalino, sabiendo que es de afectación importante en un sector en que tenemos, bueno, gran parte de la industria cerámica de la región, y algunos otros proyectos del tipo psicosocial, etc. Bien, centrándonos en lo que es la temática de hoy, primero vamos a ver cuál es la problemática, ¿no? Como hemos dicho, es el accidente de tráfico. La seguridad vial va de tráfico. Y hay que distinguir primero definir bien qué es un accidente de tráfico desde el punto de vista legal, cada un accidente laboral de tráfico. Y es aquel que ocurre en vías y terrenos que son objeto de legislación sobre el tráfico, en los que hay un vehículo en movimiento que ha sido implicado en ese accidente y, por supuesto, estamos hablando de accidente laboral, que hay un trabajador lesionado, que ha tenido algún tipo de daño. Ese trabajador puede ser un conductor, un pasajero, un peatón. Accidente laboral de tráfico implica esos tres conceptos unidos y luego hay que distinguir, pero nos interesa también que se conozca, unos conceptos asociados al accidente de trabajo, que son el accidente in itinere y el accidente en jornada laboral. In itinere, todos sabemos que viene de camino, ¿no? Que es aquellos accidentes que ocurren yendo o volviendo al trabajo, con algunas consideraciones, especificidades, ¿no? Que no tiene que haber interrupciones entre la salida del trabajo y el accidente, al menos no fuera de la normal, y tiene que hacerse dentro del itinerario habitual. Los que no son in itinere son accidentes en jornada laboral. Y si hablamos de accidentes de tráfico en jornada laboral, principalmente hablaremos de los trabajadores que están en su propia labor de conducción, no son profesionales de la conducción o tienen trabajos que implican conducir vehículos habitualmente o puntualmente trabajos de desplazamientos en misión. Yo tengo que hacer la actividad en otro sitio, me desplazo en un vehículo y puedo tener un accidente en jornada laboral de tráfico. Un accidente de tráfico no siempre es un accidente in itinere, hemos dicho, puede ser in itinere en jornada, ni todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico. También hay accidentes in itinere que son simplemente una torcedura andando por el suelo. Bien, hecha esta pequeña definición nos ayuda a ver cuál es la foto de los accidentes en España. Pues los últimos datos cerrados que hacen referencia a 2021 y el informe de accidentes laborales de tráfico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, vemos que, como se ha dicho creo en el vídeo anterior, los accidentes con baja que hubo este año fueron 601.123. 600.000 accidentes de trabajo con baja, de los cuales 741 fueron mortales. Luego veremos un poco el desglose. Y de tráfico, fijémonos que son 65.342 accidentes de tráfico y 216 de los cuales fueron accidentes mortales. De estos 600.000 accidentes en general con baja, la mayoría ocurren en jornada, pero hay un 13%, esos 77.000, que son in itinere. Hay una proporción bastante potente que ya no es exactamente la misma cuando hablamos de los accidentes mortales, ¿no? Los accidentes mortales, en general, entre jornada e in itinere, se reparten de la forma que veis ahí. Tenemos 611 en jornada y 130 in itinere. Pero si nos vamos a los casos de tráfico, que son los que nos ocurren, pues tienen su peculiaridad, ¿no? La mayoría de los accidentes de tráfico sobre el total, que los veis ahí, sobre los 65.342, pues 44.000, 2/3 partes aproximadamente han sido accidentes in itinere, yendo y volviendo al trabajo, del total de accidentes con baja. Y solo 1/3 parte ocurre desplazando. Sin embargo, cuando vemos los accidentes mortales de tráfico, vemos que la proporción es casi de 1:1. Ha habido 100 en jornada y 116 in itinere. ¿Esto en qué se traduce? Pues es destacable lo siguiente.
del total de accidentes que ocurren en un año en España, el 10,8 de los totales, el 10,9 son accidentes derivados de tráfico. O sea, pongamos un 10% de accidentes de tráfico. Pero si estamos hablando de los accidentes mortales totales que pasan en España en un año, el 29,1% son accidentes de tráfico. Esto lo que pone de relieve es la importancia de los accidentes de tráfico como proveedores de accidentes mortales. O sea, son accidentes que tienen una potencialidad grave mucho mayor que el promedio de accidentes que se da en el trabajo en nuestro país. Si vamos a consultar normativas de la Comunidad Valenciana, bueno, o estadísticas, son números semejantes. 1 de cada 10 muertes se produjeron en el 2020 en nuestra comunidad como consecuencia de un accidente de trabajo en jornada y vinculado al tráfico, ¿vale? Y si vamos a datos de unión de mutuas, vemos que los de tráfico, de manera muy similar a los datos que hemos presentado antes, suponen más del 10% del total de accidentes con baja en nuestra cartera de empresas. Aproximadamente los otros tenían datos de España, el 10,9, nosotros tenemos algo más del 9. Si hablamos de los graves y mortales, los de tráfico representan más del 28%. Estamos en cifras, esto es bastante reproducible entre unos territorios y otros, y entre unos organismos de seguridad social y otros. Y como hemos dicho, de entre los accidentes graves y mortales, una gran mayoría se produce incluso en itinerario, que simplemente el hecho de ir y volver al trabajo es donde ocurre este suceso indeseado. Si queremos caracterizar un poco los accidentes laborales de tráfico, bueno, primero tener en cuenta que veníamos de un periodo algo extraño, como el 2020, que fue un año pandémico y la reducción de los desplazamientos hizo reducir también el número de accidentes de tráfico. Ahora comparamos en esta primera gráfica cómo ha ascendido los índices de incidencia entre el año 2020 y 2021. Esto quiere decir que incluso teniendo en cuenta el número de trabajadores, ha aumentado el ratio entre accidentes y trabajadores. Hasta el 24% en el caso de los accidentes en jornada, ha subido el índice de incidencia de los accidentes en jornada y aproximadamente algo más del 20% de los índices de incidencia de accidentes en itinerario. Bien, esto es una foto de que otra vez volvemos a subir, es un tema importante. Y alguna característica ahora de los accidentes en jornada, vemos un sesgo de género. Si vemos aquí, por ejemplo, que del total de accidentes laborales en jornada, pues el 81,6% son hombres frente al 18,4% de mujeres. Probablemente esto, y bueno, esto tiene un reflejo obvio en la incidencia. La incidencia de accidentes de hombres es de 167, mientras que para mujeres es el 44. Esto quiere decir que más o menos el riesgo de que un hombre tenga un accidente de tráfico en jornada es 4 veces el que tiene una mujer. Probablemente porque ocupen puestos que tengan ese riesgo. Cuando estamos hablando de puestos de conducción, que probablemente están principalmente ocupados por hombres, de conducción de vehículos pesados, de maquinaria de obra, de camiones de transporte, etcétera. Y menos quizás, bueno, en otro tipo de vehículos, ¿no? Que se verá luego en la parte que analizaremos los accidentes sin itinerario. Bien, los accidentes en jornada, que son aquellos, como he dicho, que pasan desplazándose durante el periodo de trabajo, la ocupación de los trabajadores que más incidencia han tenido son conductores y operadores de maquinaria móvil, como era de esperar. Seguidos, pero bastante de lejos, de trabajadores de protección y seguridad, trabajadores cualificados en servicios. Obviamente son puestos de trabajo, ocupaciones que implican desplazamientos, son algunas casi el total de la jornada. Y un dato muy interesante de destacar es la edad, el índice de incidencia en función de la edad. Estamos hablando ahora sobre accidentes en jornada, repito, y el índice de incidencia de los accidentes ocurridos en personas de 16 a 19 años es el doble de las que han tenido las personas de 20 a 24, pero es que multiplica por 6 los que tienen las personas de 35 a 39 años. Se ve la curva enormemente. O sea, la cuestión de la edad y los accidentes de tráfico, o sea, hay una relación directa, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de un número absoluto, sino el índice de incidencia, dividiendo por el número de trabajadores de esas edades. Bien, si nos vamos a los accidentes sin itinerario, la foto es un poco diferente. Aquí no sé si lo veréis demasiado bien, pero bueno, por un lado, los sectores son bastante estables en cuanto a índices de incidencia. Bueno, tienen, sí que es verdad, muchos más porcentajes de accidentes servicios, porque hay muchísima más población protegida en el sector servicios que en los otros, pero si comparamos índices de incidencia, que es el número de casos que ha habido dividido en el número de trabajadores,
bueno, pues son bastante parecidos, del orden de 225 a 250, no son exageradamente distintos. Y al contrario que ocurría con los accidentes en jornada, en el caso de los accidentes intínere, tanto el número como el porcentaje, ¿no? El número de accidentes es bastante parecido y como el índice de incidencia son de un orden de magnitud comparable, cosa que no pasaba antes. ¿Qué ocurre? Aquí estamos hablando de las personas que van de su casa al trabajo y que vuelven del trabajo a su casa. Y parece que indistintamente pues no hay un sesgo de género. Van hombres y van mujeres y tendrán accidentes en una magnitud muy similar. Bien, en cuanto a la ocupación, simplemente esto es una tabla que no le veis mucho, pero bueno, identificar aquí abajo que la mayor índice de incidencia es para peones de la agricultura, pesca, construcción, industria, etcétera. Bueno, porque tendrán probablemente desplazamientos a lugares o más lejos, más complejos o más continuos, hablando de los desplazamientos en itinere, yendo a trabajar o volviendo de trabajar. Y aunque la edad sigue siendo un factor importante, y además en el mismo orden decreciente de los accidentes, cuanto más jóvenes somos, más accidentes tenemos, los índices son altos, pero es verdad que no es tan acusado como antes. Antes la curva era mucho más ligera. Bien, teniendo esta primera foto de los accidentes de trabajo por tráfico, bueno, lo interesante de la empresa, lo primero es cómo va a abordar. Nosotros solo queremos dar un pequeño perfilado, ¿no? de temas que se pueden tener en cuenta en función de la complejidad de la empresa y, bueno, y también de su tamaño, de sus recursos y de su problemática, ¿no? Lo primero es conocer los factores de riesgo involucrados. De todos es sabido que, bueno, se han hablado siempre del factor humano, del vehículo y de la vía o el entorno, ¿no? Como elementos que por sí pueden ser causantes o, bueno, pueden contribuir a la generación de un accidente, ¿no? En función de las condiciones que estén o las condiciones de desempeño. En el caso laboral hay que añadir un cuarto elemento que es clave, determinante, que son las condiciones de trabajo y organizativas del trabajo concreto que hacen las personas que utilizan vehículos. Bien. Cuando hablamos del factor humano hablamos del estado de salud, de la edad, de los hábitos, de las conductas, del consumo de sustancias, bueno, como seres emocionales, la aparición de las emociones y otros, o distracciones durante la conducción, el modo de conducción, la velocidad, el uso de dispositivos son subfactores. Pero siempre tener en cuenta que en el 80-90% de los accidentes de tráfico se consideran que el factor humano ha tenido que ver, ha estado involucrado, normalmente de manera, vamos a llamarlo así, negativa, o ha habido algún factor del factor humano, a la redundancia, que ha incidido sobre el accidente directamente. Y es de destacar, bueno, la incidencia que tiene la aparición del alcohol, bueno, ahora se estima entre 20 y 25% de los accidentes mortales. Hay algo de alcohol metido, como uno de los elementos concurrentes, así como las drogas en el caso de 14 a 17% de los mortales. Es sorprendente, ya yéndonos a otro ámbito de cosas, el uso de dispositivos móviles, hablemos de GPS, hablemos de teléfonos móviles, hablemos del WhatsApp, del uso del WhatsApp, que también parece involucrado en aproximadamente un 22% de los accidentes mortales. Bueno, todo esto ya nos indica la importancia que tiene el factor humano en relación con sus hábitos, usos, bueno, y al final el ejercicio de su libertad también. Y de la importancia, por tanto, de concienciar a la persona sobre el tema de su papel en el accidente de trabajo. Sobre el vehículo, obviamente, factores como la antigüedad de los vehículos, los dispositivos con los que van equipados de seguridad activa y pasiva, cuanto más modernos, obviamente, en general van más equipados que vehículos anteriores, la necesidad de establecer planes de mantenimiento y otros elementos como los materiales que transportamos. Bueno, aquí concurre una serie de circunstancias que pueden hacer que ese factor de riesgo se potencie o esté controlado, ¿no? En relación con la vía y el entorno, pues las condiciones ambientales, las condiciones del entorno, ambientales incluso meteorológicas, las condiciones de diseño y de construcción de las infraestructuras, la seguridad de una tipología de rutas u otras, pues por la cantidad de tráfico, por la tipología del tráfico que las ocupa, etcétera. Son elementos per se que de sentido común nos dice que no aportan riesgos. Y sobre las condiciones de trabajo y organización, que es donde la empresa puede tener más mano, vamos a decirlo así, hay elementos como el tiempo y el ritmo de trabajo, la organización de las rutas,
elementos donde puede actuar la empresa para moderar estos riesgos, controlarlos e incluso, bueno, eliminar algunos de ellos, ¿no? Aspectos psicosociales que tienen que ver con la presión, con la carga mental del trabajo, etcétera, ¿no? Tipo de mercancía, como hemos dicho, agentes físicos y químicos o la cantidad de gestión del asunto o de formación que damos en materia de seguridad vial. Bien, conocidos los factores de riesgo, es interesante al menos tener una primera vista de lo que es un plan de movilidad segura y sostenible. Y se habla sostenible porque, bueno, ahora la tendencia es pensar que ir más allá del aspecto exclusivamente de seguridad vial, sino también aspectos de utilización de recursos, de no contaminación, en definitiva, de sostenibilidad de los sistemas de movilidad utilizados en las empresas y en general en la sociedad. Implementar un plan de movilidad segura y sostenible tiene objetivos y beneficios claros hacia donde pretende enfocarse. Bueno, los objetivos obviamente son reducir impactos negativos de los desplazamientos. Desde el punto de vista de la prevención, básicamente son los accidentes, pero existen otros. Y tener un modo de transporte más eficiente y racional, en el sentido de uso de recursos y de menos contaminación. Y beneficios tiene tanto para todos los actores, ¿no? Para empresa, trabajadores y sociedad. Ahí vemos algunos pues, que pasan desde por la reducción del absentismo, menos daños, menos absentismo, un transporte más eficiente puede evitar retrasos, bueno, puede haber una disminución de gastos de transporte tanto para empresa como para empleado, en función de cómo vaya, menor coste económico, disminución de estrés y cansancio para los trabajadores. Bueno, existen un conjunto importante de beneficios para todos los actores e incluso para la sociedad, ¿no? Que tendrán menos efectos derivados de la congestión del tráfico, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ahorros energéticos, entre otras muchas cosas. Los planes, bueno, como toda actividad más o menos compleja, hay que abordar en una serie de fases. Simplemente deciros aquí, bueno, que nacen y necesitan de la implicación de la dirección. Deben proceder a hacer un análisis de diagnóstico de la situación, bueno, pues conocer la forma de transporte de la empresa, los modos que se llaman de transporte, si es en vehículo propio, si es en coches, si es en motos, si es en bicis, si es en transporte público, las rutas, los tiempos. Bueno, el análisis diagnóstico tiene una parte muy importante de encuestas que se hacen a los trabajadores y otras que tienen que ver con el entorno, ¿no? Con el entorno de las rutas de acceso, también encuestando a los trabajadores por dónde van, cuáles son las que se utilizan, cuáles son las más seguras, o incluso con el parque móvil que se utiliza en el caso que sea una flota propia o sean vehículos individuales. Y todo este conjunto o playa de datos nos permite hacer, digamos, la evaluación de riesgos en base a la cual definir unos objetivos y planes de acción. Posteriormente implantar ese plan de acción, que no es una cosa instantánea, y hacer un seguimiento y evaluación del mismo. Normalmente entre esos objetivos pues, hay objetivos de resultados y objetivos de actividad. Podemos pensar, pues, reducir el número de desplazamientos con vehículos propios. Puede ser un objetivo que se plantea una empresa. Bueno, el aumentar el uso compartido de coches, ¿no? Bueno, todo eso se puede convertir en indicadores capaces de medir en un año que estamos haciendo, en otro año que estamos haciendo, para ver si vamos haciendo pasos a favor de lo que entendemos que es una movilidad segura y más sostenible. Por ejemplo, acciones de formación o de sensibilización podrían ser también algunos de los objetivos o acciones implantadas. Bien, y ahora sin pretender hacer un compendio, sí que me gustaría al menos mostrar los principales ejes de acciones y medidas preventivas que la empresa puede implantar, ¿no? Y van encaminados en estos, hemos dicho, líneas de acción, ¿no? Primero, aquellos que van para mejorar la seguridad y eficiencia de los vehículos. Ahí puede haber un pool de criterios, por ejemplo, a la adquisición de vehículos, si son flota propia de la empresa, criterios de seguridad y sostenibilidad, pues, bueno, coches menos contaminantes, coches más seguros, que tengan más dispositivos de seguridad activa y pasiva, etc. Aquí están, por ejemplo, los planes de revisión y mantenimiento, donde se incorporan los aspectos a revisar, etc. Otros tienen que ver sobre la vía y el entorno. Ahí hablamos de elegir las mejores rutas de acceso, planificación sobre las mismas, ser capaces de interactuar con los organismos que regulan los accesos en el caso que haya puntos negros, este tipo de actividades. Otra línea de acción es la gestión propia de los desplazamientos en jornada y en itinerario.
Y ahí, bueno, caben un montón de pequeñas ideas y muchas más que no están escritas aquí, pero bueno, esto lo tendréis acceso seguro cuando esta jornada finalice a poder leerlo con más detenimiento, ¿no? Pues pueden pasar desde la restricción de los desplazamientos a aquellos meramente necesarios, la planificación de rutas, el control del tiempo de trabajo, evitar también los condicionantes del ritmo de trabajo, por ejemplo, el pago en función de la velocidad de entregas o del número de entregas. Hay prácticas que, aunque son lógicas desde el punto de vista de la productividad, hay que ponerles un límite desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Si nosotros, bueno, pues incentivamos que haya muchas entregas para que alguien tenga un mejor salario, pues probablemente lo que vamos a hacer es aumentar su riesgo, ¿no? Su nivel de riesgo. Bien, otras líneas son las comunicaciones durante los desplazamientos, establecer una política clara de evitar las comunicaciones durante el desplazamiento y especialmente ver qué tipo de dispositivos se permite utilizar y en qué modo de funciones inhibidas en el caso de los que vayan a ser utilizados en la conducción. Y por último, pero no menos importante, está la comunicación interna en la empresa, tanto desde el principio como en lo posible. Eso va a depender del tipo de empresa. Disponer de un espacio, por ejemplo, en la web corporativa, donde se difundan buenas prácticas, donde pueda haber un buzón de sugerencias, e incluso la posibilidad de un tablón de movilidad segura y sostenible donde interactúen los trabajadores haciendo propuestas y demás. El último, pero no menos importante, es el tema de la formación y sensibilización del factor humano del conductor. Nosotros es el que podemos, por nuestra función como mutua, incidir más de manera general, que es hacer cursos de sensibilización, talleres, por ejemplo, con simuladores de conducción, formar a las personas y concienciarlas en la importancia de la seguridad vial y en elementos como veis ahí a través de campañas de seguridad vial, campañas de concienciación de movilidad segura, etc. Y esto es precisamente el contenido de la campaña que hemos estado haciendo este último año y que cerramos en los primeros meses de este. Bien, la campaña de seguridad vial, la importancia de llegar, como podéis imaginaros, ha tenido el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la misma, de la seguridad vial como tal y de la siniestralidad laboral, de los factores de riesgo y difundir buenas prácticas en empresas y trabajadores para los asociados a la unión de mutuas. ¿Quiénes eran estas empresas? Pues todas las empresas mutualistas, con lo cual era una campaña de tipo transversal para las temáticas transversales. La conducción es algo, que no depende del sector en todo. Vamos muchas veces en nuestro propio vehículo a trabajar, volvemos y hacemos operaciones de trabajo con nuestro vehículo, igual que lo hacemos en el momento de fin de semana. Y hay algunas actividades más profesionales de la conducción, pues que tienen temáticas específicas. Pues la campaña abordaba ambas temas, ¿no? Los aspectos generales y las temáticas específicas. Bien, los canales de difusión han sido a través de mailing a empresas, notificando sobre temáticas concretas, la propia web de Unión de Mutuas, donde se han organizado una serie de materiales, folletos, dípticos, carteles, etcétera. También en el portal web de Seguridad y Salud de Unión de Mutuas, que ahora anida contenido específico de seguridad y salud. Se han generado jornadas presenciales y webinars y se han hecho también talleres prácticos presenciales y experienciales. Los soportes y formatos, evidentemente, son vídeos, folletos, infografías y carteles, como os hemos dicho. ¿Sobre qué hemos hablado? Bueno, pues veis aquí las principales temas que se han tocado, hay alguno más, pero os veis ahí pues, los que entendemos que son los clave hoy en día, ¿no? Las distracciones al volante, las sustancias, el exceso de velocidad. Son pequeñas publicaciones de manera bastante atractiva, con la información justa, pero la suficiente para informar sobre la temática en cuestión y sobre los aspectos que nos dicen las estadísticas que está habiendo más problemática, ¿no? Con alguna novedad, pues el tema de la movilidad personal, etc. Aquí veis pues, la difusión que se ha hecho de esos materiales y algunos de los materiales los podemos ver también en el portal web. De hecho, si nos pinchamos ahí en esto, nos vamos al portal web de Mutua, donde tenemos todos esos materiales colgados. ¿Vale? Ahora veremos en la propia presentación. Aquí veremos el vídeo de presentación de la campaña que aprovechamos y vamos a ver. Seguridad vial,
la importancia de llegar. ¿Sabías que en España el 25,8% de los accidentes laborales mortales son debidos al tráfico? Según el informe del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre accidentes laborales de tráfico del 2020, los in itinere afectan a la mayoría de empresas y trabajadores. Ante estas cifras, Unión de Mutuas, dentro del marco del Plan General de Actividades Preventivas 2022, presenta la campaña de seguridad vial La importancia de llegar, con el objetivo de concienciar a los trabajadores sobre la alta siniestralidad que suponen los accidentes de tráfico en el entorno laboral y los riesgos y las medidas preventivas que se deben adoptar para evitarlos. Para ello, Unión de Mutuas va a poner a disposición de las empresas mutualistas, trabajadores protegidos y trabajadores autónomos adheridos una serie de jornadas, talleres y materiales divulgativos de buenas prácticas y recomendaciones para prevenir este tipo de accidentes sobre distracciones al volante, consumo de sustancias, exceso de velocidad, fatiga y sueño, estrés y agresividad al volante, movilidad personal, motos, transporte de mercancía en carretera, recogida de residuos urbanos, tractores y accidentes de carretillas elevadoras. Accede desde nuestra web al portal de Seguridad y Salud y descubre cada mes todas las novedades de la campaña. En Unión de Mutuas nos preocupamos por tu seguridad y salud laboral. Bien, por último, bueno, saber que esta web que habéis visto, creo que está aquí, es el portal de seguridad y salud de Unión de Mutuas. Ahora mismo tenéis todo ese material accesible, donde tenéis esos dípticos, tenéis los vídeos mencionados. Aquí veis algunas de las acciones y los temas que hemos hablado. Por ejemplo, hubo uno sobre novedades y sanciones de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial a principios de 2022, con ciertos cambios que hubo sobre el tema de los puntos, de los patinetes y demás. Bueno, otro sobre distracciones al volante. Bueno, veis aquí los materiales que son dípticos, bueno, normalmente para ser leídos también en pantalla, y si queremos nos los imprimimos. Otro de los elementos que pusimos en marcha dentro de la campaña eran jornadas presenciales a través de talleres experienciales. Se hicieron 4 en, digamos, nuestras zonas principales de influencia, Castellón-Paterna, Barcelona y Madrid, en los que, bueno, aparte de la formación y concienciación de seguridad vial por una persona que es víctima de accidente de tráfico, bueno, que esto le da un plus en el sentido de que transmite el mensaje más allá de transmitir los conocimientos, ¿no? Pues transmite, desde luego, desde la experiencia personal y de una manera más convincente, ¿no? Luego pudimos probar nosotros y los asistentes de empresas mutualistas y demás simuladores diferentes, simuladores de coche, simuladores de moto hechos con un ordenador para conducción segura, con elementos, por ejemplo, meteorológicos adversos, con una manera de ver cómo incide en la conducción determinados elementos externos, simuladores de moto, simuladores de vuelco real, donde tienes la fantástica sensación de estar en un coche boca abajo colgado del cinturón sin haberte tenido un accidente realmente, ¿no? Un vuelco controlado, pero ya es un poco impresionante. El simulador de diversidad funcional, bueno, en relación con las personas que como fruto de un accidente de trabajo han perdido la visión, por ejemplo, y bueno, se hace una pequeña gincana, llamamos nosotros, acompañar a una persona como si fuera ciega, te ponen unos anteojos, bueno, y las dificultades que supone, el tránsito también con sillas de ruedas por el mundo, pues para saber un poco la realidad que esto se puede convertir en ello, ¿no? Y también un circuito de simulación de consumos, en el que a través de gafas o similares se provocan situaciones homologables en el sentido de la percepción al uso de alcohol, drogas o tener sueño, ¿no? Y la dificultad que supone para hacer determinados ejercicios que cuando no tienes ese tipo de gafas pues haces perfectamente, ¿no? En estos cursos vienen prescriptores de la empresa, ya no tanto trabajadores, sino personal de recursos humanos, personal del departamento de prevención, para a su vez ellos, bueno, transmitieran esa sensibilización y luego pudieran utilizar los materiales en las campañas que ellos consideraban. A su vez hubo más jornadas, webinars ya más de tipo divulgativo, y próximamente se hará un cartel de cierre con todos los elementos que han tenido la campaña. Sin más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Pues la verdad, después de todo lo que nos has contado, consideramos de que esa actividad preventiva de asesoramiento a las empresas
debéis y debemos de continuar haciéndola porque, por desgracia, los números siguen siendo muy elevados. Al final, todos estamos en carretera, no solo durante nuestra jornada laboral, sino durante el resto de vida de las personas o fines de semana. Así que es muy importante, no solo por lograr los objetivos de desarrollo sostenible, sino por la seguridad vial que todos estamos en ello y por intentar reducir esos números. Así que ahora voy a pasar a la presentación de Óscar. Bueno, antes no he comentado que todas, tanto las acciones de prevención que hacéis desde la Mutua como desde Unimar Prevención se aplican tanto al sector del metal como a cualquier tipo de sector industrial, comercial, de servicios, porque todos al final tienen no solo accidentes sin tener, sino también tienen que controlar el tema de la prevención en sus empresas. Pues nada. Óscar, cuando tú quieras. The floor is yours. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia. Gracias a Javier por la presentación que nos ha hecho y a María José. Bueno, yo voy a intentar explicaros, pues, alineándolo con el ODS número 8 de salud laboral, pues la herramienta que hemos llamado UNIC de digitalización de la gestión preventiva, ¿no? Pues ya os digo, intentando enfocar esta herramienta a lo que comentaba al principio de la presentación María José, ¿no? que hace que la prevención de riesgos laborales es una gestión tediosa, dificultosa y al final, independientemente del número de trabajadores, necesitamos tener herramientas que nos aporten soluciones a poder gestionarla de una manera más sencilla y poder implementar todo lo que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos obliga a documentar y a ejecutar, ¿no? Entonces, bueno, toda la presentación la voy a hacer, o voy a intentar hacerla alineándola con este ODS, ¿no? Buscando pues, aspectos de productividad y de eficiencia y sobre todo de la promoción de entornos seguros, ¿no? Pero para iniciar este camino, pues lo primero que tenemos que intentar hacer es cambiar la visión que todo el mundo tiene de la prevención, ¿no? Por desgracia, la prevención es un tema que tenemos todos la sensación que nos viene impuesto por ley, ¿no? Que no tiene efectos inmediatos, no repercute en una acción que inmediatamente tiene una respuesta a una acción preventiva que se haya llevado a término. No la vemos como un valor añadido. Normalmente encima le toca gestionar la prevención a algún compañero que además de estas nuevas tareas tiene encomiadas otras y por tanto pues al final le da el valor que muchas veces la propia actividad gestiona. Y luego estamos rodeados, es decir, es una actividad que nos rodea de papeles. Tenemos la sensación de estar haciendo constantemente papeles y que nos ahogan, que nos tienen inmersos y sobre todo nos generan una sensación de no tener la situación controlada, ¿no? Porque esos papeles se van acumulando y tenemos la sensación de tener que estar constantemente renovándolos sin tener claro si estamos llegando al objetivo concreto, ¿no? La visión de la prevención encima pues, sigue siendo negativa en tanto y cuanto nos acordamos de ella pues, cuando hemos tenido, pues, por desgracia, pues una sanción por un incumplimiento en materia preventiva o cuando tenemos un accidente y entonces a todos nos toca correr y buscar entre todos esos papeles que teníamos amontonados dónde está la documentación que se nos exige para ver si el trabajador en cuestión tenía esa formación en materia de seguridad vial, tenía esos registros de información en función de los riesgos de su puesto de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, siempre tenemos la sensación de llegar tarde y esto genera pues unos efectos negativos en toda esta gestión, ¿no? Y por lo tanto, si ya de por sí es una labor tediosa que nos llena de papeles, que sentimos que es un impuesto revolucionario, que al final estamos pagando un dinero por un asesoramiento que realmente no le damos utilidad, pues la visión, pues la verdad es que es muy difícil trabajar en materia de prevención, ¿no? Entonces, bueno, yo os podría hablar porque si no, no trabajaría en esto, ¿no? Y creo firmemente en la integración de la prevención en todos los procesos productivos, en todos los elementos de la figura jerárquica de la organizativa y jerárquica de la empresa, ¿no?
pero realmente son palabras que en muchas ocasiones son difíciles de materializar. Muchas veces, cuando hablamos de cambiar la visión, estamos hablando de normas ISO que normalmente nos obligan un poco a implementar más estos temas porque nos permiten habilitarnos al comercio en determinados mercados, cumplimiento con la certificación de esas ISOs, ¿no? Pero bueno, con toda esta retahíla de malas noticias que parece que haya venido aquí a hablar en contra de la prevención, pues bueno, realmente la mejor herramienta para intentar cambiar la opinión que tenemos de la prevención de riesgos laborales y de cómo nos toca gestionarla en nuestra empresa es hacerla más sencilla, ¿no? Es que la prevención de riesgos laborales pues, nos resulte no una labor tediosa, sino una labor que bueno, forma parte de nuestro día a día, pero no es una losa sobre nuestras espaldas, ¿no? Y para eso, pues bueno, desde Unival Prevención hace más de 5 años empezamos a trabajar en la digitalización no solo de los procesos externos y de los procesos internos, perdón, sino de los procesos externos, es decir, de cómo la prevención iba a afectar a nuestra cartera cliente, cómo lo que materializábamos a nivel de digitalización a la hora de hacer la documentación preventiva, cómo luego éramos capaces de desarrollar herramientas que nuestras empresas fueran capaces de utilizar de una manera sencilla, ¿no? Entonces, ya os digo, para cambiar esta visión de la prevención tenemos que intentar hacer la prevención más sencilla. Y para eso pues, aparecen estas nuevas herramientas de digitalización que nos permiten pues manejar la burocracia documental de una manera más sencilla. Lo hemos llamado, en Unival Prevención somos bastante creativos con los nombres, lo hemos llamado UNIC, UNICE o UNIC, depende del interlocutor que lo maneje, ¿no? Pero es un software que, bueno, no porque forme parte, evidentemente yo no voy a decir más que bondades del aplicativo porque he formado parte de su desarrollo, pero hemos pretendido que se desarrolle con todas las funcionalidades previstas para dar solución a problemas en materia de prevención. ¿Y por qué digo esto? Porque es un aplicativo que ha sido desarrollado por técnicos de prevención. Es decir, hay un equipo de informáticos detrás, pero al final han sido los técnicos de prevención los que, fruto de los problemas que se encuentran en su asesoramiento diario en las empresas, pues han ido buscando soluciones digitales para obtener esa respuesta ante cualquier situación que se nos pueda dar en una empresa, ¿no? Bien, digitalizar, en resumidas cuentas, tiene una serie de ventajas. Evidentemente, hablo de digitalización de prevención como digitalizar cualquier proceso productivo, ¿no? Aquí os he puesto algunas de las ventajas. Evidentemente, en cada entorno productivo, en cada entorno laboral, probablemente cada uno encuentre alguna incluso añadida a estas, ¿no? Pero claro, la digitalización nos permite una accesibilidad e inmediatez. Es decir, podemos acceder desde este aplicativo, desde cualquier entorno, a la documentación preventiva. Esto nos da pues, muchas ventajas respecto a manejar documentación, ¿no? Al archivo documental, que probablemente a lo mejor en determinadas empresas los registros formativos los tiene el Departamento de Recursos Humanos, los registros informativos los gestiona personal. Podemos encontrarnos diversidad y esto nos permite tener toda la documentación localizada en un mismo sitio, ¿no? Evidentemente, la gestión digitalizada de datos nos permite tener mayor eficiencia, automatiza procesos y reducimos las gestiones humanas, el papel y, por lo tanto, la posibilidad de cometer errores. Mayor seguridad, pues evidentemente gestionamos mayor seguridad porque hay un entorno, una nube donde documentamos donde subimos toda esta documentación y está protegida por medidas de seguridad avanzadas. Es decir, vamos a tener siempre la certeza de que esa documentación no va a perderse, ¿no? La digitalización va de la mano de un Big Data, por tanto, cuantos más datos introducimos en el sistema, más información somos capaces de extraer del mismo. Es decir, analiza en tiempo real gran cantidad de información. Esto significa que en un momento determinado, de una manera muy rápida, podemos conocer el porcentaje de formación que tiene hecha nuestra plantilla, los EPIs entregados, a quién le falta, cuándo le caduca una aptitud médica, una placa de tórax, de una manera sencilla, sin tener que buscar entre la maraña de papeles en nuestras carpetas de gestión, podemos obtener información en tiempo real. Flexibilidad, pues flexibilidad porque el aplicativo ha desarrollado numerosas funcionalidades, como ahora os contaré algunas de ellas, y permite modificar aspectos que accionan de forma transversal en toda la documentación. Un pequeño ejemplo, si teníamos un responsable de producción que tenía atribuidas determinadas funciones o determinadas acciones dentro del plan de acción de la evaluación de riesgos o cualquier otro proceso,
y esa persona cambia, pues automáticamente el sistema refresca y el sistema redistribuye todas estas acciones a cada una de esas nuevas personas a las que les vamos a atribuir esas formaciones, ¿no? Y independencia del gestor de datos, pues bueno, esto, explicándolo a grosso modo, pues es el alivio de que cualquier persona a la que la empresa le dé permiso puede acceder a esta información. Es decir, podemos estar... Va un poco también de la mano del primero que os he comentado, de accesibilidad y inmediatez. Es decir, pues si tenemos un percance con un trabajador de forma inmediata, podemos incluso, independientemente de que yo sea el administrador u otra persona, puede esa persona entrar y localizar la documentación que en un momento determinado se nos exige de un trabajador o se tiene que remitir a la inspección de trabajo. Bueno, este es el entorno. Antes lo comentaba con Javier. Os voy a poner unas pinceladas porque son imágenes de lo que es el aplicativo. No voy a entrar en profundidad a lo que son las diversas funcionalidades que cada una de las aplicaciones nos atribuye. He pintado el acceso al entorno digital. Solo he pintado las funcionalidades que incorporamos en el aplicativo con cargo a concierto, es decir, estas funcionalidades que hemos implementado son las funcionalidades que cualquier empresa que tiene un contrato con IMAT Prevención, en materia somos un servicio de prevención básicamente, tiene acceso a estas pestañas, a una pestaña de personal, a una pestaña que hemos llamado Planner, a un IDOC y a utilidades. Tenemos otra versión, es una versión que lleva presupuesto adicional, que tiene otras funcionalidades atribuidas añadidas, siempre en pro de los cumplimientos legislativos que en materia de prevención nos exigen en otros muchos campos la Ley 31 de Prevención de Riesgos Laborales, pero bueno, os he pintado esta que para mí es la más importante en cuanto a funcionalidades, donde si os fijáis en la parte superior izquierda tenemos una pestaña de personal y una pestaña de planner, ¿no? Para mí estas dos pestañas son las más importantes porque vertebran la actividad preventiva. Los servicios de prevención vendemos evaluaciones de riesgos, es decir, lo que hacemos básicamente es una evaluación de riesgos y a partir de esa evaluación de riesgos vertebramos, como he comentado, toda la actividad preventiva que se desarrolla a nivel empresarial. Para poder gestionar bien una evaluación de riesgos necesitamos de una herramienta que nos permita su planificación. Para eso desarrollamos Planner, que es esa segunda pestaña que nos aparece en la parte superior izquierda. Y luego junto a Planner desarrollamos esta pestaña de personal, que es una pestaña que nos permite la gestión digitalizada de mi plantilla trabajadora. Es decir, lo que pretendemos con esta pestaña es tener un expediente digitalizado de todos y cada uno de mis trabajadores, pudiendo acceder a toda la documentación en función de los parámetros por puesto de trabajo que necesite, pues tener acceso a toda esa documentación preventiva de todos y cada uno de ellos. Bien, empezando por Planner, bueno, los primeros pasos hacia la digitalización antes de que se materializara esta herramienta fueron los famosos Excel. Nosotros cuando llevamos el libro gordo de Petete, que son esas evaluaciones de riesgos grandes que cuando las llevamos a las empresas os entran ganas de tirarnos por la ventana, pues claro, era necesario digitalizar la parte de planificación, es decir, las tareas que se derivan de la planificación de todas las acciones que en función de los riesgos que ha identificado el técnico se tienen que materializar. Pues la primera digitalización fue el Excel. Pero el Excel se quedaba corto, necesitábamos algo más, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar y llegamos a esta situación, esta herramienta que nos permite tener, pues, con unas tripas basadas en los Excel y en sus macros, en tener una herramienta intuitiva, de fácil implementación y de muy fácil seguimiento y gestión, ¿no? ¿Qué ventajas tiene Planner o esta herramienta de planificación respecto de otros aplicativos que nos podamos encontrar en el mercado? Y es que, pues bueno, Planner inmediatamente nos permite empezar a planificar desde el minuto cero. Cuando el técnico nos entrega la evaluación, en ese mismo momento, nosotros subimos a la nube todas las medidas preventivas derivadas de esa evaluación de riesgos y la empresa puede empezar a planificar. ¿Qué conseguimos con esto? Pues con esto conseguimos que la empresa tenga sensaciones distintas al Excel. Cualquier minuto invertido en esta planificación de la actividad preventiva es un minuto que cuando vuelva a coger la planificación verá reflejado que ese trabajo está hecho. No como cuando cogemos un Excel que trabajamos a impulsos, como comentaba en las diapositivas
al inicio de la presentación, de que nos acordamos del chico o de la chica que viene a ayudarnos en materia de prevención cuando tenemos un problema, cuando tenemos que cumplimentar ese Excel, ese plan de acción, pero que se olvida se deja olvidado cuando pues, el problema desaparece y hasta que vuelve a aparecer otro nuevo no volvemos a retomar. La planificación en Planner nos permite implementar el plan de acción de la evaluación de riesgos y tener la sensación, porque se queda implementado a los 3 meses, de que ya he invertido un tiempo en su planificación. Es decir, nos permite trabajar desde el minuto cero porque se cargan automáticamente todas las medidas preventivas derivadas de la evaluación y no se tiene que realizar una labor administrativa de tener que picar estas acciones y de tener que invertir un tiempo de gestión para introducirlas. Y otra ventaja que para mí es fundamental y que lo acaba haciendo diferente al resto, y es que cuando viene ese técnico simpático, esa técnica simpática, a volverme a traer a los 4 años, o cuando se parametrice por acuerdo, por problemas, por actualizaciones documentales, esa nueva evaluación de riesgos con un volumen importante, lo que vamos a hacer es simplemente agregar esas nuevas medidas preventivas a este proyecto de planificación que se empezó en su día y simplemente vamos a integrar las nuevas medidas preventivas que se deriven de las nuevas identificaciones de riesgos, etcétera, etcétera. Si en esa actualización de la evaluación de riesgos el técnico ha supervisado junto con la empresa medidas preventivas implantadas, en este aplicativo van a aparecer sombreadas y con un mensaje que te va a decir que esta medida ha sido implantada o eliminada de la evaluación. Por tanto, esa sensación de tener que volver a cumplimentar el plan de acción cada vez que un técnico me entrega una evaluación desaparece con Planner. Yo os digo que es una herramienta que ha logrado cambiar esa sensación de visitar a las empresas con un documento y volver a decirles que tienen que planificar. Esto es súper importante porque es la herramienta más potente que va vinculada al documento más importante, que es el de evaluación de riesgos. La planificación de la actividad preventiva es el documento más importante que nos deriva a todas las acciones que tenemos que implementar en prevención. Por tanto, esta herramienta yo creo que puede ayudar muchísimo a esta gestión y a tener la necesidad de que invierto el tiempo justo y puedo dedicar el tiempo a otras acciones preventivas que puedan tener mayor utilidad. Junto con Planner desarrollamos esta otra herramienta que la llamamos personal. Lo que buscamos es, en función de esa evaluación de riesgos que tiene definidos unos puestos de trabajo, lo que hacemos es parametrizar las necesidades preventivas por puesto. Por ejemplo, un personal de prevención le atribuimos, parametrizamos que tiene que tener unas necesidades formativas, seguridad en soldadura, altura, lo que queramos. Lo que queramos que nos viene definido en la evaluación de riesgos, es decir, no es lo que queramos, sino lo que se haya propuesto en la evaluación de riesgos. Del mismo modo que proponemos formación, podemos proponer EPIs, información, instrucciones, funciones y responsabilidades, autorizaciones. Estoy hablando siempre en términos preventivos, pero esta herramienta puede utilizarse para temas de calidad, medio ambiente, lo que queramos. Lo que nos hace el sistema es pues, empezar a planificar. Este trabajador tiene este curso, cuándo se lo planifico, cuándo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene hecho, y lo que nos va reportando es una foto de qué situación se encuentra mi plantilla trabajadora. Cuanta mayor información introduzco, mayor información soy capaz de solicitarle al sistema. Es capaz de decirme cuándo fue la última vez que entregué un EPI, cuándo le tengo que volver a entregar otro, cuándo le caduca un reconocimiento médico, una placa de tórax, un curso formativo si deseo establecer una periodicidad del mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que busca es tener un expediente digitalizado, pormenorizado por trabajador, pero que además nos aporte información de la totalidad de la plantilla. Este es, digamos, la parte interna de un trabajador donde podemos tener distribuido todos y cada uno de los documentos que en la carpeta de gestión tenemos archivado, pues lo que hemos buscado es trasladar a esta digitalización todos estos apartados. Si estáis con nosotros, pues automáticamente por el DNI cargamos la totalidad de las aptitudes médicas en el apartado de vigilancia de la salud y cargamos la totalidad de los cursos realizados con Unimat Prevención. Por tanto, simplemente, aunque no queráis gastar absolutamente el gestor de personal para la planificación de la entrega de información, EPIs, instrucciones, ya va a ser un repositorio documental respecto a las aptitudes y los cursos formativos.
Vamos a tener también un repositorio de las autorizaciones en función de las máquinas que utilice esta persona, y en el apartado de documentos podremos encontrarnos todos los informes que también cargará Unimat Prevención respecto de vigilancia de la salud en materia de sensibilidades, embarazadas, etc. La pestaña de acciones es la que compete a esa parametrización inicial, que son los EPIs, las instrucciones, la información, etc. Además, la digitalización nos permite tener claro el puesto de trabajo en el que se ubica el trabajador y nos permite tener una trazabilidad exhaustiva si se produce un cambio de puesto de trabajo. Es decir, si este trabajador pasa a estar en otro puesto de trabajo, tendremos un registro de fechas que nos indicará el porqué de las formaciones, los EPIs realizados a este momento, y lo que nos justificará para establecer una trazabilidad exhaustiva que viene determinada también con la actitud de este trabajador, porque a partir de ese momento tiene otras acciones a nivel formativo o a nivel de entrega de EPIs, ¿no? Yo he ido como una escopeta de feria de hecho, no sé si me he adelantado, cada vez lo hago más rápido. Muchas gracias, Óscar. Que buscaba era un poco concreción. No lo había comentado antes, pero si queréis hacer alguna pregunta podéis aprovechar bien el chat para hacerlas a nuestros ponentes. De todas formas, quería comentar que bueno, lo veo una muy buena idea, porque siempre lo que es el tema papeles, por desgracia, siempre está distribuido en sitios donde no están cuando se les necesita. Y como habías comentado, es verdad que el tema de prevención siempre es algo de que todo el mundo protesta, pero igual cuando las campañas de sensibilización, que son muy importantes porque al final es la salud de las personas que trabajamos en las empresas, y debemos de hacerlo, pero lo veo muy buena idea, sobre todo para tenerlo todo en un mismo sitio, saber si tu trabajador ha hecho la formación o no lo ha hecho, porque a veces nos llegan consultas aquí a la Federación, es que no sé si he hecho la formación obligatoria para sector industria metal. Pues así, con esto lo puedes tener todo bien identificado, y la verdad es que creo que es una gran ayuda, sobre todo a las pequeñas empresas que a lo mejor con poca gente tienen mucho trabajo y no pueden a lo mejor dedicarle todo el tiempo que ellos necesitarán, pero la verdad es que es muy interesante. De todas formas, como nos hemos ido un poquito de tiempo, si tenéis cualquier pregunta, a través de la Federación os podéis plantear vuestras consultas y se las haremos llegar a los ponentes, y os facilitaremos también los correos electrónicos por si queréis hablar directamente con ellos. Y también en la web del proyecto de Orientadas pondremos los materiales que ha desarrollado Unión de Mutuas para el tema de la campaña de tráfico, que lo veo muy interesante por si lo necesitarais utilizar con vuestro personal. Y si no hay ninguna pregunta, pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir a esa jornada, y nada, continuar trabajando en este campo tan importante para evitar los accidentes laborales. Muchísimas gracias.